postural es una técnica de fisioterapia respiratoria que usa lo que es la gravedad mediante diferentes posiciones que llegue a existir para movilizar lo que es eliminar lo que son las secreciones pulmonares. Es importante porque previene infecciones y facilita lo que es la limpieza de los pulmones, y también esto está obviamente indicado en enfermedades respiratorias crónicas. Segmento S1 apical del lóbulo superior derecho. El paciente tiene que estar en posición sedente y en una ligera flexión. Esto es para pacientes no críticos. En la versión para pacientes críticos, el paciente tiene que estar en posición de cúbito dorsal. Y en posición semi-Fowler. Segmento S2 del lóbulo superior derecho. El paciente tiene que estar en decúbito prono o posición sedente. Esto es para pacientes críticos. Le damos una almohada y le llegamos a hacer una flexión. Y para la variación, tiene que estar en decúbito prono. Y esto puede servir para, de igual manera, para el segmento S2 del lóbulo superior derecho. Segmento S3 anterior del lóbulo superior derecho. El paciente tiene que estar en posición de cúbito supino. La almohada tiene que estar a nivel de las rodillas, por debajo. Y esto se utiliza en tanto es la más utilizada para pacientes críticos como no críticos. Segmento S4 lateral del lóbulo medio. El paciente tiene que estar en decúbito lateral con un cuarto de rotación en prono por la disposición anatómica del bronquio que suple el lóbulo medio. Se presenta con frecuencia en compromiso obstructivo del conducto. Segmento S5 va a ser medial del lóbulo medio. Vamos a tener al paciente de cúbito lateral con un cuarto en supino. Va a ser como la posición de drenaje postural de la S4. No obstante, vamos a poner un poco a supino para que sea menos complicado. La posición de drenaje postural S6 se va a encontrar en el basal superior del lóbulo inferior del lado derecho del pulmón. La posición del paciente va a ser de cúbito prono. Esta no tiene complicaciones, pero sin embargo va a tener contraindicaciones como en neonatos. Podemos pedir al paciente que inhale y que exhale. Y al exhalar, con una pequeña vibración, podemos dirigir hacia las vías más amplias. En el segmento S7 se va a encontrar en lo que es el basal medial del lóbulo inferior del lado derecho. Vamos a tener la posición del paciente como decúbito lateral del lado izquierdo, más el Trendelenburg. Podemos ayudar con la percusión hacia las vías aéreas más superiores. Esta posición, sin embargo, es contraindicada en pacientes críticos. El segmento S8 se va a encontrar en el basal anterior del lóbulo inferior del lado derecho. Al paciente lo vamos a poner de cúbito supino con más Trendelenburg, igual que el segmento del S7. Esta simplemente se va a poder poner en pacientes que no tengan las contraindicaciones. Podemos hacer la vibración para ayudar a que las secreciones se evacúen más rápido hacia las vías superiores. Ya. Para el segmento S1 y S2, el ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, el paciente tiene que estar sentado con una ligera inclinación. El paciente puede llegar a presentar cansancio. En este caso, el paciente puede apoyarse de esta manera en el espaldar de la silla. Para el segmento 3, anterior del lóbulo superior izquierdo, el paciente tiene que ser de cúbito supino. ¿Cuál sería esta posición? Para el S4, la posición superior de la língula, el paciente es de cúbito lateral derecho, que sería esta posición. Para el S4 y S5 de la língula superior e inferior, la posición es la misma, lo cual sería el paciente está de cúbito lateral derecho. ¿Cuál vendría siendo esta posición? Ya, vamos a hacer el segmento S7, que es el basal superior, basal lateral
del lóbulo inferior derecho. Bueno, la posición del paciente es en decúbito lateral izquierdo, más tren del embur, o sea, en un segmento donde llega a estar inclinado lo que es la parte superior del cuerpo. A la parte de la rodilla se pone lo que es la almohada y para que llegue a amortiguar. Bueno, es el segmento S8, es el basal anterior del lóbulo inferior derecho. La posición del paciente va a ser el decúbito supino. Ya, la S9, el basal lateral con lo que es el lóbulo inferior derecho, llega a ser lo mismo lo que es que la S7. El S10 es lo que es en el basal posterior del lóbulo inferior derecho. La posición del paciente llega a ser lo que es en el cúbito dorsal y llega a estar más con la posición del tren del embur, donde llega a estar en posición del tronco superior hacia inclinado. El drenaje postural es una técnica clave para eliminar secreciones pulmonares, aunque no siempre son accesibles. Por eso el conocimiento anatómico y la evaluación clínica son esenciales para elegir la posición adecuada según el segmento comprometido. Algunas posturas como el tren del Embur pueden ser riesgosas en pacientes críticos, por lo que es necesario individualizar a cada paciente. En conclusión, el drenaje postural será eficaz siempre y cuando tengamos los criterios clínicos y los conocimientos anatómicos y buenas técnicas.